Llaktapi en el amor ñakutin wayrama llukshipanchi kikinba programa kunawan chasnami golpi punllago shuk barrio kunata riqsinakpanchi kay programa llaktapi en el amor niskaupi kay Otavalo kitigupi mashiukuna sumak chishiguta charipaychi sumak punllaguta charipaychi sumak tutaguta charipaychi imara pachagupipas rikunakushpapas kunan punllagumi barrio Monserrata riqsipanchi chaypam como siempre Mashi Jimena chaykunapi ña shuk mashiukunawan pushak mashiukunawan ambraukunawan shuk rikukunawan chaypi kahupan Mashi Jimena ñachu kapanchi barrio Monserratpi. Sí, Edison, estamos en el barrio Montserrat. Buenas tardes, seguidores de APAC TV, en Facebook y en YouTube, Llaktapi Noticias Otavalo. Estamos, Llaktapi, en El Yamor, visitando el barrio Montserrat. Don Carlos Villacreces nos dijo, la cuna del Yamor. Así es, y está de fotógrafo en este momento don Carlos Villacreces. Gracias por recibirnos aquí en el barrio Montserrat, varios moradores. Muchas gracias a la señora Yolanda Sánchez, la vicepresidenta, con quien vamos a conversar sobre algo de aquí del barrio Montserrat, las necesidades, los proyectos que tienen, cómo ha sido el desarrollo de este populoso sector, la cuna del Yamor. Buenas tardes, gracias por abrirnos las puertas de su casa, del barrio Montserrat. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos están mirando en APAC TV. Gracias por esta oportunidad de poder conversar, de poder informar y dar a conocer todo lo que es nuestro barrio Montserrat. Nuestro barrio Montserrat, como se le conoce en todo Otavalo, es la cuna del Yamor, y esta ha sido una oportunidad para nosotros poder demostrar nuestro querido barrio, el cual consta de todos los servicios. Y yo pienso que dentro de todos los barrios de Monserrate es el único que tiene absolutamente todo. Tenemos cancha de fútbol, cancha de básquet, parque infantil, tenemos la playita de Monse, tenemos una guardería, tenemos jardín, y todo está conjugado en el barrio, que es una buena oportunidad para todos poder estar bien y vivir bien. Bueno, pero para conseguir esto, doña Yolanda, debe haber habido la organización, caminar a las autoridades, conseguir proyectos, presupuestos. ¿Cómo trabajan ustedes, la directiva? Naturalmente, esto es un esfuerzo de muchos años atrás. Nosotros estamos ahorita como directivos del barrio, pero ha sido un trabajo de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de presidentes que sí se han esforzado y que han logrado conseguir estos espacios tan amplios. Yo recuerdo a don Telio Piedra, a mi abuelo Adolfo Viñachi, a mi papá José Antonio Sánchez, a don Alejandro Subía, a don Guerra, me olvidé el nombre de Tarquino Guerra, el señor Saranzi, Luchito Saranzi, mucha gente que trabajó duro, trabajó arduamente para poder conseguir el espacio, que fue donación de estos espacios de la familia Egas. Entonces, actualmente sí estamos trabajando. Esta situación de la pandemia nos ha limitado muchísimo, pero sin embargo, hemos acudido al municipio para conseguir complementar obras que hacían falta, que nos han dado el adesentamiento del parque infantil, estaba deteriorado. Estamos con un buen mantenimiento de la cancha de fútbol. Nuestra capilla funciona todos los domingos. Nos da gusto poder venir a la Santa Misa. Es un trabajo de la capilla que se ha hecho a base de mingas de muchos años atrás y a base también de limosnas. Mi abuelo era un católico de los bien consagrados, y su objetivo con otra gente del barrio era crear la capilla en Montserrat. La capilla de Montserrat en honor a la Virgen María de Montserrat. Hoy estamos celebrando sus fiestas, su aniversario, nuestra Virgen María. Y hoy es el día de la Santa María, de nuestra Virgen María de Montserrat. Hoy. Por eso vinimos acá, 8 de septiembre, el Día de las Marías, y aquí se festeja a las Marías. Así es, nosotros siempre habíamos festejado la fiesta del Yamor, las tradicionales octavas del barrio Montserrat, pero por esta pandemia no hemos podido hacer. Lo haremos lo religioso, estamos en ese trabajo y queremos que la Virgen María nos bendiga a todo el barrio y vamos a salir con ella a que se haga la bendición.
Para nosotros es un gusto, es un honor poder vivir en el barrio, poder tener todo lo que tenemos, su gente buena. Aquí vea, todos nos conocemos, todos nos saludamos. Todavía mantenemos lo que es la esencia de vivir en un barrio. La buena vecindad, vivir en comunidad. Cuando llegábamos acá para coordinar con nuestra compañera Samia, les miramos a los dirigentes del barrio Montserrat estar activos porque pidieron una obra también, ¿no? Para adecentar la sede barrial. Sí, nosotros tenemos la casa barrial que sirve para muchos aspectos, en lo referente a hacer fiestas, a capacitaciones, ha servido para duelos. Entonces nos falta un espacio que tenemos ahí de una cocina apropiada para el lugar. Hemos hecho mesones, hemos conseguido hacer un cerramiento a la puerta, pero con el esfuerzo propio del barrio. Hoy estamos acudiendo al municipio, se nos ha abierto las puertas y pienso que sí lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir. ¿Qué más les hace falta acá? Dicen, aquí en el barrio hay todo. En realidad estamos tras la capilla, estamos frente a las canchas de básquet, a los juegos infantiles. Al lado izquierdo está el estadio, las rieles del tren, que ojalá vuelva a reactivarse también. Tienen todo. ¿Qué les haría falta a ustedes? Bueno, siempre es importante poder tener una buena infraestructura dentro de la casa barrial, pero vamos a hacerlo poco a poco. También sería bueno un poquito mantenimiento de las canchas. Eso es muy importante. Y ahí pienso que unas baterías buenas sanitarias es lo que nos hace falta. Unas buenas baterías sanitarias. De pronto en el estadio, cerca del estadio o aquí. Sí, porque tenemos unas aquí en el parque infantil, pero los muchachos entrenan y trabajan en la parte de acá del estadio. Entonces, sí nos hace falta unas buenas baterías sanitarias. Qué bueno, esto es lo que ofrece el barrio Montserrat, lo que tiene la historia, cómo han luchado los antepasados también aquí para conseguir este populoso barrio, muy prestigioso, porque es la cuna del Yamor y aquí se festeja las octavas, ¿no? Después de las fiestas. Y a propósito, ¿van a hacer algo de las octavas con esto de la pandemia? ¿Qué tienen planificado? ¿Alguna actividad? Realmente nosotros respetamos las disposiciones del COE nacional y del COE municipal. Entonces, hacer una actividad artística no lo vamos a realizar, pero sí vamos a hacer una celebración de la misa de la Virgen María. Va a ser un día domingo y posteriormente a eso haremos una pequeña procesión para bendecir al barrio, para que nuestra Virgen María bendiga nuestro barrio. Y puedo decir que estamos orgullosos de vivir aquí, tenemos absolutamente todo lo necesario y muchos emprendimientos de familias que creyeron en nuestro barrio, que son moradores del barrio y que hicieron invertir y trabajar aquí. Y que ya vamos a conocer esos emprendimientos. Muchas gracias, doña Yolanda Sánchez, vicepresidenta del barrio Monserrate. ¿Algún saludo? Vamos a gritar y que viva las Marías, ¿no? Que viva el barrio Montserrat. Hoy en este día muy importante, sí sería bueno gritar que viva las Marías y viva las fiestas del Yamor. ¡Que viva las Marías! ¡Que vivan las fiestas del Yamor! ¡Y que viva el barrio Montserrat! Luego estaremos conversando, seguidores de APAC TV en Facebook y en YouTube, Yactapi Noticias Otavalo, con el señor Alejandro Subía sobre la historia, la memoria que encierra este barrio Montserrat. Ya volvemos, nos vamos a estudios. Chasnami Mashi Yolanda Sánchez Taoyanak Parkanchi, Paika Hipapusagu Mikapan, Kai barrio Montserrat, Chasnami Nikparka estaban en Soma cancha deportiva kuna tiang antikari wa kuna pugjachun hari wamra kuna pugjachun warmi kuna pugjapachun asa sago jankaspa golpe uta osaspa kapaska chasna ugnata charingapa ripanchi ñukanchi aporta a la sociedad ni panchi nachu mensaje ukunawa kai APAC TV ukumanda ñatigram panchi. Catzahuaros Basune, Ecuador, cara Colombia.
Autuamguine puramay, Kwaji, Pshtam, Ungal, Kalbarus, Kara, Kwaldus Puramakpas. Awa tuam tundu. Katsa Ungalguine, Kalbain, Wanmakte, Tuamakpas. Los niños y niñas tenemos derechos, pero también responsabilidades. Con nuestros abuelos, Con nuestros padres, con nuestra patria, con los amigos, con los maestros, con los vecinos, con la naturaleza, con los animales. Cascada taitico samuyari kaimang ministini mari muyo muyari samuyari muyo muyari. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari. Ministini mi kaibi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi, amamapayachishunchi. Sumagda chukapangichi masiukuna kaymi kapan llaktapi en el amor kunan punchagumi riqsinakpanchi kay barrio Monserrata kay pachagopi ñakuti rimagripanchi imashinami punda manda kay barrio ashasago viñarispa kapaska masiukuna chaypi ña masi Jimenami barrio Monserratupi kapan masi Jimena kikinwa katipanchi. Sí, estamos aquí en el barrio Montserrat, en otro sitio, en las rieles también, historia. Comentábamos aquí que encierra memoria. También estamos acompañados del señor Alejandro Subía y la señora Lucía Vargas para conversar sobre la historia, sobre lo que tiene de tradicional, de costumbres aquí en el barrio Montserrat. Don Alejandro, buenas tardes. Gracias por estar aquí en APAC TV. Gracias por recibirnos para conversar sobre este barrio tradicional. Buenas tardes, APAC TV y todos los presentes. Yo quiero agradecer la presencia de ustedes porque a través de ustedes se puede dar a conocer la tradición del Yamor. El barrio Montserrat es la cuna del Yamor. Aquí nació el Yamor. Aquí nació todo lo que es la felicidad, la tranquilidad de las Marías, que se festejaba con mucha alegría aquí, con mucho entusiasmo, porque había ese dinamismo de todos los moradores. Y ahora también, don Alejandro, ahora también pese a la pandemia, se han reunido hoy para recibirnos a nosotros, para darles a conocer a ustedes, seguidores de APAC TV, de que el barrio Montserrat está activado pese a la pandemia. ¿Cómo era antes el barrio Montserrat, don Alejandro, cuando usted era niño, cuando era joven, adolescente? Antiguamente el barrio era más unido que hoy en día. Lastimosamente por esta situación de la pandemia nos hemos dispersado un poco, pero sin embargo hay esa unanimidad, hay ese compañerismo entre todos los del barrio y por eso es de que se sigue y se seguirá festejando
las tradicionales fiestas del Yamor, en especial las Marías. ¿Y cómo era antes? ¿El barrio era adoquinado como ahora? ¿Las calles eran de tierra? ¿Había las canchas? ¿Cómo se reunían en la noche entre niños ustedes? Gracias al esfuerzo, al sacrificio de todos los expresidentes que ha habido aquí en el barrio ha sido muy unido. Hemos tenido un gran presidente aquí, que hoy es fallecido, el señor Telio Piedra, un gran propulsor, un hombre de mucha voluntad, que él nos ha dejado un legado para poder nosotros también servir al barrio. Y el barrio toda la vida ha sido unido. Por eso hay el adelanto de lo que es. Yo le conocí al barrio, yo tengo la edad de 78 años. Desde esos 78 años hasta ahora ya se ha visto un gran adelanto, como siempre debe ser en todas las ciudades. Y como vuelvo a repetir, gracias a esa buena voluntad de los expresidentes, se ha podido salir adelante, porque cada presidente ha hecho su obra. Don Alejandro, usted estaba hablando de que aquí es la cuna del Yamor, aquí celebraban a la María, a la Santa María, a la Virgen María de Montserrat. ¿Por qué nació aquí? ¿Cómo nació aquí el Yamor? El Yamor, según lo que tengo yo entendido, cuando yo fui presidente de este barrio, no recuerdo el tiempo, pero sí hice la develación de las fotografías de los expresidentes. Ahí es donde tuve yo la oportunidad de conocer qué ha hecho cada presidente. Y cada presidente había hecho. Don Alejandro, por favor, nos ponemos para casito. Exacto, muchas gracias, don Alejandro. El expresidente nos estaba contando, don Alejandro. Se ha hecho, como digo, aquí en este barrio, con la voluntad de todos los expresidentes, cada uno por destacar su dinamismo, su patriotismo, hacía cada uno su obra. Ha hecho, y por eso es lo que tenemos toda esta belleza que hay en el barrio. Lo que otros... Sí, lo que hay, las canchas en un solo lugar, ¿no? ¿Usted vivió siempre aquí, nació aquí, sus padres eran de aquí? Yo soy nativo del barrio Puñaro, pero tuve la suerte de casarme aquí con una vecina de aquí del barrio que ya es fallecida, mi esposa. Pero yo, como vuelvo a decir, he vivido más de 70 años aquí. Y por eso he tenido yo también ese gusto, ese dinamismo de servir al barrio, porque se sirve a Otavalo. También presidente usted, ¿no? Y por 2 ocasiones fui presidente de este barrio. Como vuelvo a repetir, he tenido la suerte, la oportunidad de haberle conocido al señor Telio Piedra, que él nos ha inculcado, nos ha enseñado, sin mirar, sin dinero, sin nada, pero nosotros hemos hecho el gran esfuerzo, el gran sacrificio con plata y persona, como se vuelve a decir. Y así han venido los otros expresidentes haciendo, tratando de asimilarse y hacer cada uno su obra. Bueno, muchas gracias, don Alejandro, contándonos lo que ha sido la dirigencia barrial, qué es lo que ha conseguido. Vamos a conversar con doña Lucía Vargas, quien es la hija de una de las personas que elaboraba el Yamor. Se inició en la elaboración. Nos vamos a poner por acácito, por aquí, exacto, don Alejandro, muchas gracias. Estamos aquí en el barrio Monserrate. Doña Lucía, su madre era la que elaboraba o sigue elaborando el Yamor, la chicha del Yamor. Muy buenas tardes con APA TV y a todos los miembros que nos han venido a acompañar a esta charlita aquí en nuestro barrio, ¿no? Y a la directiva también agradeciéndoles.
Mi madre se llama Blanca Eufemia Guerra Flores. Ella es aquí en nuestro barrio, es la cuna del Yamor. Aquí empezó el Yamor. Entonces, mamá nos comentaba siempre, igual mi abuelita, ¿no? Que mis bisabuelos, ellos han hecho la tradición del Yamor. Entonces, por eso nuestro barrio es la cuna del Yamor. ¿Cómo se llama su abuelita? ¿Recuerda los nombres de sus bisabuelitos? De mi abuelita María Dolores Flores, mi abuelita. De mi abuelito José Sánchez Guerra Flores, mis abuelitos. Entonces, de los abuelitos de ellos, entonces viene el Yamor. Y de ahí mi mamá aprende de mis abuelitos, entonces, de ahí salió por la cuna del Yamor. O sea, porque es la mezcla de tantos granos, la mezcla de muchos granos que mamá siempre nos comentaba, así aprendimos también nosotros los hijos, pero lastimosamente, o sea, el tiempo no, o sea, no nos da ninguno, ¿no? A poder hacer. Mi madre se encuentra un poquito delicada de salud, que este año ya no pudimos hacer, y ojalá con el tiempo podamos coger esa tradición de mi madre. De su madre. Y de pronto su abuelita, sus abuelitos le comentaban de dónde ellos aprendieron a hacer el Yamor, quién les enseñó, dónde vieron. Ellos aprendieron igual, o sea, la tradición de la familia. Entonces mis bisabuelitos aprendieron igual de sus padres. Y de ahí acarrió donde mis abuelitos y de ahí donde mi mamá. ¿Siempre vivieron aquí en el barrio Montserrat? Nosotros somos nacidos de aquí, igual mi mamá nacida de aquí, propia de aquí. ¿Algún secreto, algo? ¿Cómo hacía? ¿Usted recuerda cómo hacía su madre el Yamor? ¿Cómo recolectaba los granos? ¿Cómo elaboraba? Bueno, lo que mamá, nosotros siempre le ayudábamos a hacer, ¿no? Por eso, o sea, sí sabemos nosotros también, pero como le digo y le vuelvo a repetir, lastimosamente todos los hermanos trabajamos y no hemos podido este año realizarlo, ¿no? Entonces mamá hacía de remojar el maíz seco, remojarle 8 días, hacerle criarle y de ahí le salía la jora. Entonces de ahí le hacía de taparle bien, secarle y le probábamos, nosotros me acuerdo, dulcecito era la jora, ¿no? De ahí igual el maíz bien seco le tostaba en tiesto, le tostaba el tiesto, igual el chulpi, igual ¿cómo se llama? El maíz blanco y también el canguil, y hacía algunos granos que ya, el morocho, maíz negro, sí. Son 7 granos. 7 granos los que entran ahí en el Yamor. Entonces de ahí, de lo que ya estaba preparado, cocinado, tostado, nos llevaba al molino viejo que es en Punguiar, ya no creo que hay ese molino. Allá nos íbamos con todos nosotros los hermanos y mi mamá. Y de ahí veníamos, hacíamos en la paila de bronce una grande que cocinaba mamá 12 horas. 12 horas con la mezcla de todas las harinas. Y de ahí reposaba en el tonel de madera. Entonces tapaba mamá y de ahí para que salga la flor. Y siempre mamá con sus manos tan sagradas, ¿no? Mi madre, para nosotros bien sagrada mi madre. Entonces sacaba mamá con una delicadeza la flor y de ahí la hacía discernir, ¿no? En un mantelito especial era. Entonces de ahí salía la flor de todos los granos. No en sedazo, sino en tela. Vean, imagínense los secretos. ¿Cómo festejaban ustedes aquí las fiestas del Yamor? Si aquí nació el Yamor, aquí se hacían también los platos típicos, ¿no? Claro. Nosotros hacíamos siempre, desde que yo soy de uso y razón, festejamos primero celebrando a la Virgencita, nuestra Madre Santísima, ¿no? La Virgencita María de nuestra iglesia. Entonces, con el pregón, de aquí haciéndole le rezábamos en todas las calles, hasta el socavón con la Virgencita, la banda, y de ahí mamá, el Yamor, cuando ella ya hacía, o sea, también les hacíamos probar cuando han venido. Hacíamos probar porque muy delicioso. Los platos típicos, hacían tortillas, empanadas. Tortillas, empanadas, hacíamos con el mote, también hacíamos la fritada, la fritada, todo eso, claro, de la medicina, sí me acuerdo eso, de mamá. Y que el Yamor de pronto dicen que es medicinal también. Sí, verá, mamá siempre nos ha comentado y nos ha dicho y hemos comprobado de que hemos bebido el Yamor de mi mamá, nunca nos ha hecho daño, nunca hasta medianoche nos hemos tomado. Nosotros ahora este año estamos perdidos y estamos apenosos no haber ni probado, ¿no?
porque decía mamá de que es el yamorcito como es fresco, era muy bueno para los riñones, muy bueno para los riñones. Entonces eso decía mamá, cuando a veces le dolía aquí en los riñones, tomábamos, ahí quedábamos, bien, sí. Y esa flor que salía de las 7 granos, ¿para qué es bueno medicinalmente? Bueno, la flor, como o sea, es de los 7 granos que sale, es de todo el concentrado, de la pureza de todos los granos. Entonces, y ahí mamá le sabía poner en cada, de lo que sabía vender, porque mamá entregaba más antes al centro en baldes a todas las señoras de que vendían allá en los centros, en el parque. Entonces, bueno, nombres sí me acuerdo yo, pero más bien olvidemos los nombres. Sí, sí. Entonces mamá sabía. ¿Cuánto decía que hacen, no? Sí, sí, esa es la palabra, sí, sí. Entonces venían en baldes cogían, llevaban. Entonces mamá vendía bastante, bastantísimo vendíamos en ese tiempo. O sea, a las señoras que venden allá, venden, o sea, diga, los platos típicos, venden su chicha, pero la chicha era de mi madre. Llevaban en baldes, porque ya en baldes les vendía mamá a un precio un poco económico para que ellas también puedan revender. Sí. Y Cuando estaban ya las fiestas aquí, habían las vacas locas, habían las chamisas, todo eso, ¿cómo festejaban? ¿De dónde iban a traer las chamisas? bueno, las chamisas de lo que yo me acuerdo traían la directiva de Colombia, de los lados de acá tenemos allá en la Loma, nuestros vecinos que les dicen los vecinos cueteros. Entonces ellos nos daban haciendo igual los juegos pirotécnicos, las vacas locas, las chamisas igual los vecinos de la comuna, o sea, todo era bien unido, todo unido. Y nos colaboraban, todos éramos muy unidos entre todo el barrio más que todo, ¿no? Igual la directiva bien movida, bien colaboradora. Y los moradores de acá de Monserrate se reunían madrugados, se iban tempranito. ¿Cómo era esa actividad, ese accionar de cuando iban a recolectar las chamisas? Claro, o sea, la chamisa es de que, verá, los señores los vecinos de la comuna que llamamos, entonces se les solicitaba aquí la directiva, entonces aquí se les esperaba a ellos, porque ellos venían con sus chamisas cargaditos para ir a la procesión de nuestra Virgencita. Los comuneros, la comuna Montserrat, ellos traían acá. Sí, y nosotros les esperábamos aquí con la bebida del amor, motecito, con su refrigerio. Entonces les dábamos la buena llegada, la bienvenida a ellos. Pues eso, igual para todo mismo nos reuníamos entre todos aquí colaborados, o sea, todos han colaborado. Las vacas locas. También igual, las vacas locas aquí en la cancha, muy bonito, muy hermoso. También nos daban haciendo los vecinos cueteros o sea, lo más de ellos. ¿Por qué les decían cueteros? Porque los vecinos hacen todo lo que es juegos pirotécnicos, hacen ¿cómo se llama? Los voladores, todo lo hermoso, lo que es de puro juego pirotécnico hacen ellos. Bueno, les saluda a su mamá y agradecerles también a ustedes, bueno, que están aquí para conversarnos la historia, la memoria del barrio Montserrat y que viva su madre muchos años más y que viva Otavalo, que vivan las Marías. Que viva las Marías, que viva nuestro barrio Cuna del Amor y que viva nuestra madre Virgencita de aquí del barrio Montserrat. Y mi madre, que viva mi madre muchos años más. Regresamos a estudios. Muchas gracias. Chasnami parkanchi sumakta pundakunamanda mi sumakta shinji tapacha llankaspa mi kashnawkunata ka charispa kapan nipan chas yata yamur pues raimi fiesta ukuna nachu yamur nipanchi chay raimi ukna chaypi mi viñarishka nipan chaypi mi kausarishka nipan chasna yata kay plato típico yamur niskaps chaygopi mi primero katiapashka nipan. Vamos a seguir leyendo unos comentarios que nos llegan a nuestra página en la transmisión en vivo. Ruth Quilla Cabascango, sí, que viva mi barrio Montserrat, dice, muchas gracias a Ruth Quilla Cabascango desde Facebook. Anita Lucía Taya, saludos, transmitan los conciertos de hoy, por favor, eso ya lo estamos viendo más por la noche. Muchas gracias por seguirnos, saludos. María Terán, que viva las Marías, que viva, dice, también desde Facebook, muchas gracias. Luis Tabango, Lora Otavalo, Valle del Amanecer desde Portugal. Saludos a todos y las mejores energías a Montserrat, cuna del amor. Gracias a este medio de comunicación por su gran labor. Saludos a doña Jime, saludos de Luis Tabango, compa Jime.
Seguimos con los comentarios. Ruth Quilla Cabascango, ¿a qué hora van a la playita? Nos dice, vamos a ver si llegamos a la playita, pero igual tenemos unas tomitas que están por ahí. Amigos, amigas, vamos a seguir con nuestro espacio publicitario, que gracias a ellos viene este programa Yactapi en el Yamor. Regresamos. Un lugar tradicional le espera en Otavalo. El auténtico Yamor de doña Yolanda Cabrera e hija. Aquí encuentra el sabor de la comida típica, acompañada del néctar de los dioses, el Yamor. Venga, disfrute con su familia en la calle Esteves Mora y Sucre, esquina. Pedidos al 098 54 32 78 5. Te esperamos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del doctor José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaichilla. Imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti. Los helados de la Colón, ahora en su nuevo local en el edificio Sisa. Disfruta de nuestras delicias con los mismos sabores, los mismos productos y al mismo precio. 27 razones para visitar los helados de la Colón, en la calle Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. Edificio Sisa, segundo piso. 14 años endulzando tu vida. Rikunajparkanchi ñukanchipa yanapa kunata payukunamanda mi shuk barrio kunata riksispa kanajpanchi kay programa Llaktapi en el Yamor. Kay punchagupi mi riksinajpanchi barrio Montserrat antiskari chaygupi ka purita oshanajpanchi kayna punchagukunak tamiashpa na aliukaparka. Kunan punchagu ñakutin katipanchi mash Jimnawan chaypi mi barrio Montserratpi. Mash Jimena. Sí, estamos aquí en el barrio Montserrat, la cuna del Yamor, pero también hacen aquí deportes. Estamos con el director técnico de la Escuela de Fútbol de la Liga Deportiva Cantonal Otavalo, Rommel Lema. Rommel,
aquí hacen deporte también los niños, adolescentes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias por darse cita acá al barrio Montserrat, ¿no? Cuna del Amor. Bueno, pues aquí somos gente jóvenes que hemos emprendido, ¿no? Diversas actividades en las cuales está incluida el deporte en esta ocasión. Y bueno, pues acá tenemos la Escuelita de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Tenemos una extensión, ¿no? Que nos han apoyado acá a la juventud y tenemos una categorías, ¿no? De los 4 añitos hasta la categoría sub-12 y asimismo tenemos jóvenes que también forman parte de acá de la escuelita de fútbol. Entonces tenemos jóvenes que vienen también a practicar el deporte. De Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué días nomás hacen deporte, entrenan los guaguas? Entrenan desde el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, toda la semana, ¿no? A partir de las 3 de la tarde hasta las 4:30. En esta ocasión nos adelantamos, nos atrasamos un poquito, era porque por esto del clima estamos entrenando un poquito más tarde, pero ahora nos acompañó el clima, dando gracias a Dios. Sí, a recibir a APAC TV aquí, inclusivo el deporte, el fútbol, porque vemos a niñas también. Sí, tenemos niñas también que forman parte de esta escuelita de fútbol, la verdad. También tenemos un equipo de fútbol femenino que hemos reunido y está participando ya en la Serie B del fútbol sala profesional. Entonces, y todo esto se ha hecho bajo gestión, ¿no? Bajo gestión lo hemos estado golpeando puertas a diversas entidades que nos han apoyado y es por eso que hemos logrado mantener al equipo. Estos equipos están conformados por integrantes de los barrios. ¿Hay alguien del barrio Montserrat? Bueno, yo aquí me crié, aquí he estado ya prácticamente, tengo 33 años y la verdad estamos acá también con otros 2 compañeritos que también forman parte de acá del barrio. Igual, nos hemos criado aquí y hemos emprendido este deporte acá en nuestro barrio. Y del equipo que decía usted de mujeres que han conseguido logros importantísimos, ¿hay gente de aquí del barrio? Bueno, aquí del barrio lamentablemente no tenemos, había una chica, pero ella tuvo que irse a la selección de Imbabura de atletismo, entonces también es bueno, ¿no? Que no solo en el fútbol hay talento, también hay talento en el atletismo y en otras diversas actividades, ¿no? Disciplinas. Y en esta ocasión, las chicas que le comento son de alrededor de aquí de Otavalo, de los otros barrios, ¿no? Que aportan su talento y eso es bueno para Otavalo y ahora estamos representando a nivel nacional. También representando a nivel nacional. Sí, vamos a participar el torneo de la Serie B, que están conformadas por las 24 provincias y están alrededor de 280 equipos y de los cuales nosotros del torneo anterior, hace unos 2 meses prácticamente, llegamos a lograr el 4.º puesto a nivel nacional. De la selección de Otavalo. Prácticamente nosotros representamos al barrio y a la escuelita de Liga de Quito y con las chicas de aquí del cantón. O sea, es independiente, o sea, llegan a la escuelita de Liga Deportiva Universitaria. A ellos pertenecen ustedes y a ellos pertenecen el equipo que están conformando en diferentes competencias. Sí, como les comento, nosotros tenemos el apoyo de una entidad que es cercana de Liga de Quito. Ellos nos facilitaron el nombre, nos están apoyando, no hemos pagado ninguna franquicia absoluta, nos han prestado el nombre, la verdad, nos están apoyando y asimismo nosotros, bueno, aquí a los chicos también se les cobra una pequeña inscripción, mensualidad, la cual con eso mantenemos a los entrenadores, se compra balones, implementos y estamos tratando también de ir adecuándole al estadio. Qué bien, qué bueno. Jóvenes, ¿no? ¿Algo me decían en estudio? Desde estudio, nuestro compañero Edison Muenala pregunta que si la escuela está permanentemente abierta o qué deben hacer las personas para poder acceder. Sí, bueno, nosotros de la escuelita es permanente.
están las puertas abiertas para niños, jóvenes, adultos y quienes deseen formar parte de este proyecto deportivo. Es permanente la escuela, estamos de lunes a viernes y también participamos en topes deportivos dentro del cantón, fuera de la provincia. Y posiblemente estamos viendo la posibilidad de ir con entidades públicas, privadas. Estamos golpeando para ver si hay la posibilidad económica y poder salir del país. Nos invitaron a una copa que se llama Bacup en Argentina. Entonces, esperemos que las puertas se nos abran donde vamos a llegar y el apoyo lo consigamos, ¿no? Vamos a hacer también algunas actividades para sacar fondos y poder nosotros ir a participar en este torneo con tres categorías. ¿Categorías de qué edades nomás? La sub-12, la sub-14 y la sub-18. Las tres categorías, si es que logran el presupuesto obtener, irían a Argentina. ¿Cuándo va a darse este certamen? Este certamen está prácticamente para el mes de enero y febrero del próximo año. Tenemos todavía tiempo para seguir recaudando fondos y bueno, pues esperemos que se logre el objetivo planteado. También hay un descuento también de pasajes, de hospedaje y alimentación, que también una fundación de Argentina nos va a apoyar y entonces eso es lo que nos va a rebajar costos y esperando que la gente que en este momento nos está observando y algún momento si es que les golpeamos la puertita, nos apoyen de una u otra manera, que con un granito de arena para poder llegar al objetivo que estamos planteando. De centavito en centavito, ¿no? ¿A dónde pueden comunicarse para poder integrar la escuela de fútbol de la Liga Deportiva Universitaria y también para, si desean aportar para que ustedes viajen a Argentina el próximo año? Sí, acá se pueden acercar acá en el barrio. Estamos de lunes a viernes desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, o que se comuniquen a mi número al 096 97 95 92 7. Rommel Lema, director técnico de las ligas menores, ¿no? Ligas menores. Las formativas. Y nos vamos a despedir desde el estadio del barrio Montserrat. Fíjense lo que aprendemos, lo que conocemos. Ese es el objetivo de Jactapi en el Yamor, conocer lo que tiene el barrio Montserrat. Pero nos despidamos, Rommel, con un vivo Otavalo, con un viva el barrio Montserrat. Listo, bueno, agradecerles a todos ustedes y muchas gracias por visitarnos. Les deseamos muchos éxitos de parte de la Escuela Formativa de Liga de Quito y que viva nuestro cantón Otavalo. Que viva, ¿y qué más? Y que viva nuestro barrio Montserrat. Que viva el barrio Montserrat. Vamos a estudios. Chasnami uyanajuparkanchis sumakta rumpawa haytawkunami chaypi yachajuspa kapan nipan chaykuman kimirinalla kapankichik wakinpi wawakunata ima charispaqa chasnawkunata yachajuspa kanajupachun mashikuna kayka barrio Montserrat kapan estadiokupi chaykunapi abierto permanente kapan nipan chasna entrenamientokuna katipanchik ñukanchik aporte a la sociedad niskawkunawan mensajekunawan kay APAC TV ukumanta tigramupanchik. Gracias, mamá. Si no me ayudabas, no terminábamos para la hora que es. ¿Qué tal si practicamos un poco de quichua? Bueno. Por ejemplo, la cocina, yanuna tulpa. Yanuna tulpa. El fósforo, pajuila. Pajuila. Fuego, es nina. Pásame la olla, mijita. Olla, manga. Manga. Ayúdeme haciendo la limonada, por favor, mijita.
La jarra se dice guayo. Ah, guayo. ¿Me pueden pasar una cuchara, por favor? Sí, mamita. ¿Cuál quieres? ¿La chiquita o la grande? La chiquita. Venga, mami. La cuchara se dice bisha. Bisha. Ajá, bisha. Muy bien, ya vas a aprender, mijita. Con eso ya está listo. La sopa también ya está lista. ¿Qué tal si me ayudas a preparar la mesa, mijita? Ya para servir. ¿Platos y vasos? Sí, mijita, platos y vasos. Bueno, mijita. Mulu. Bisha. Cuchuna. Charichina. No vaya a olvidarse. Vaso pilchi. ¿Sí? Mulu, pilchi, bisha, cuchuna, charichina. Gracias por ayudarme, mijita. Y no te vayas a olvidar lo que hemos aprendido hoy. Poquito a poquito vamos aprendiendo hasta que hables quichua, mami. Lo que nosotros necesitamos es un bachiller. Te agradezco por haber venido. Lo lamento mucho. Que tenga buen día. Discúlpeme, pero no puedo recibirle en esta empresa porque usted ni siquiera es bachiller, solamente tiene segundo curso. Tienes el ejercicio 19. Yankaykuna kikin mamana samukpika kikinpa yuyayta kallari. Yachakuytarapas yachakuy. Llaqtapi en el Yamur Nishkaguta mi rikuspa kanajupanchik kay punllago mi barrio Monserrata riksinajupanchik igualpi punllagokuna mi shuk barriokunata riksispa kanajupaskanchik kay Otavalo kitipi kuna punllago imasranijuparkani barrio Monserrata riksinajupanchik chaypi mi kapan Mashi Jimena igualpi punllagokuna paymi purispa kapan shuk barriokunata Mashi Jimena katipanchik kikinguan. Sí, estamos en el barrio Montserrat, en Llaqtapi, en el Yamor. Nos encontramos aquí cerca a las playitas de Monse con la propietaria, la emprendedora, la señora Blanca Males. Buenas tardes, nos venimos acá a su emprendimiento. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por visitarnos a nuestro querido barrio Montserrat. Pues a la vez agradecerles a todos ustedes de APAC TV que han venido a visitar a nuestro barrio Montserrat. Y vamos a conocer un poquito de su emprendimiento, pero ¿por qué usted invirtió aquí en este barrio? ¿Por qué vivíamos aquí? Pues emprendimos aquí en nuestro barrio porque nos hemos comprado aquí un terrenito pues aquí con mi esposo porque él es nacido aquí de Montserrat, entonces él no quería salir a ningún lado y nos hemos quedado aquí en Montserrat. Entonces logramos hacer este emprendimiento pues pensando en nuestro futuro. En el futuro, pero vamos, sí podemos entrar a conocer, vamos entrando a las playitas de Monse. Si acá afuera nomás nos vamos a quedar un poquito porque se nos puede acabar la conectividad, no se nos va, pero aquí es las playitas de Monse. Así, aquí es, en Montserrat, en la calle Luis Alberto de la Torre, pues invitarles a todo el barrio, a la ciudadanía otavaleña, pues a que nos vengan a visitar, que estamos aquí con todas las medidas de bioseguridad y a la vez también que los niños se diviertan y hagan un deporte sano para su salud y diversión también. ¿Qué nomás tiene la playita de Monse? Contamos con nuestros servicios de sauna, turco, hidromasaje, piscina polar y una piscina para niños y otra piscina para los adultos. Pero aquí estamos viendo, no sé si podemos ingresar, veamos si no se nos va la señal. Aquícito nada más,
Estamos viendo aquí, tiene todos los materiales como para pues, los insumos para poder divertirse. Sí, exactamente. Aquí tenemos todo lo que es para que el cliente cuando nos visite, pues no les falte nada. Tenemos todos los accesorios de trajes de baño, gafas, las boyas, las pelotas, todo lo que es para natación. Y estamos ya oliendo el eucalipto. ¿Tiene usted aquí turco hidromasaje? Sí, el turco es un baño a vapor con hierbas aromáticas, les ponemos el eucalipto, hierbitas aromáticas, todo lo que son aromáticos le ponemos en el turco para que las personas puedan percibir que es muy bueno para la salud también. Los precios son cómodos. Así es, los precios son muy cómodos, precios para que las personas puedan comprar, son precios accesibles. Si quieren venir los que nos están mirando de la provincia, del país, ¿cuánto cuesta por persona, niños, adultos? Bueno, también les puedo ofrecer todo el servicio, lo que es hospedaje. Tenemos el precio de $24 por persona, que incluye la habitación, los servicios del sauna turco, hidromasaje, piscina polar y el desayuno al siguiente día. Y si desean solamente nuestros servicios del balneario, les cuesta $6 los adultos y los niños menores de 3 años, los niños menores de 10 años, $3. $3. Bueno, muchas gracias a la señora Blanca Vales. El emprendimiento logró invertir aquí también, riesgoso, ¿no? ¿Qué tiempo están ya prestando este servicio? Bueno, estamos abrimos en el 2012. Hasta el momento estamos todavía abiertos. Han sido años, ¿no? La playita de Monse. Exactamente, estamos aquí con nuestros emprendimientos, también elaboramos los helados caseros. ¿Ustedes mismos hacen los helados? Nosotros mismos elaboramos. ¿De qué sabores? Tenemos de Comibebe, galleta Oreo, coco, mora, banana, choco banana y todos los otros heladitos que ustedes pueden observar. Frutas de aquí de la región. Así es, con frutas de aquí de la región. Bueno, muchas gracias, doña Blanca, por abrirnos su local, las playitas de Monse. Hostal también, ¿no? Sí, es también un hostal con todos los servicios incluidos, ¿sí? Para que las personas que nos visiten se sientan cómodos y puedan usufruir de todos nuestros servicios. Y aquí tenemos todo lo que es alimentación también. Las 24 horas. No las 24. Las 24 se ofrece en el servicio de hospedaje. Solo en hospedaje las 24 horas. Qué bien. Y que no se vayan a otra parte, ¿no? Que vengan al barrio Montserrat, porque es seguro. Con todas las medidas de bioseguridad, como le repetía, está las puertas abiertas para el público que quiera visitar Otavalo y hacerles la cordial invitación que nos visite, que todos los servicios tenemos abiertos. Qué bueno, qué bueno. Con esto nos despedimos de aquí, del barrio Montserrat. Vamos a invitarle también, acá tenemos un fotógrafo, un camarógrafo también del barrio Montserrat. Vamos a salir porque la señal se está terminando, está yéndose la señal, cuidado, exacto. Y vamos a despedir ya nuestra visita aquí en el barrio Montserrat con un vivo Otavalo. ¡Viva! ¡Que viva el barrio Montserrat! ¡Que viva Montserrat! ¡Que viva! ¡Que viva! Nos despedimos. Hasta la próxima. Mañana estaremos en el barrio central, de Otavalo, Yactapi en el Yamor. Gracias por recibirnos nuevamente. Nos vemos, seguidores de APAC TV y en YouTube, en Yactapi Noticias Otavalo.
Siempre tú metido en problemas. Solo me defendía. Siempre me molestan. ¿Y por qué te molestan tanto? Por favor, dime, ¿por qué te molestan tanto? Es que a mí no me gustan las mujeres. Me gustan los hombres. Eso no puedo entender y me molestan. Les cuento, aquí en este colegio acabo de enterarme de que existe un señor estudiante que le gustan los hombres. No, esto es un mal ejemplo. No puede ser. No, en este colegio no. Aquí no es posible eso. Me parece inaudito. Debemos arreglar esto. Que se vaya. La exclusión o discriminación es un crimen. No se justifican. Así lo contemplan la Convención Universal de los Derechos Humanos, la Constitución del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia. Buenos días. Buenos días. Buenos días, tío. Buenos días, sobrinita, que ya te vas a la escuela. Sí, tío, ¿cierto será que ya te vas de viaje otra vez? Sí, justo venía a despedirme. ¿Está tu papá aquí? Sí, pasa, tío. Bueno, ya me voy a la escuela, me estoy atrasando. Que tengas un buen viaje. Gracias. Por cierto, ¿cuándo vienes? Para el Inti Raymi, para salir a bailar todos juntos. Ah, sí. Chao, Sí, tío. chao. Hey, Daisy, ¿en qué piensas tanto? Estaba pensando en el viaje de mi tío. Ni bien terminas la escuela, tú también te has de ir. ¿Qué miras tanto? ¿Te gustaría viajar como tu tío? No, ¿por qué todo el mundo piensa en viajar? Yo solo quiero terminar de estudiar y ser una profesora. ¿Sabes, mija? Yo te voy a apoyar en todo lo que tú quieras. Recuerde, cada vez estudiar es imprescindible. Los niños tienen derecho a la educación. Desde el hogar, escuela y comunidad, ayudemos a que sus derechos se cumplan. Guiemos para que ellos tomen una buena decisión, estudien y construyan un mejor futuro. Sinami tigramupanchi asaguta rikunakparkanchi kaypi nachu wakin mashiyukuna wakinmi llakikupi kawsaripan chasnakuta ama llakilla kawsajuchunmi mensajekunata kachashpa kanakparkanchi yachapanchi kayukunaka en vivo kapan wakin fallawkunatiapan pero ñapas imakutapish solucionana kapanchi mashiyukuna kayka en vivo kapan yarichipanchi kunan tutakupish transmitishpa kagripanchi kunan Raymi Yamur Raymimanta takin mashikuna tiagripan kay municipio Otavalo concierto virtual niskawkunata chaykunapas ñukanchipi canalpi APAC TVpi retransmitispa kagripanchi. Me comentaban que teníamos comentarios, los últimos comentarios, por favor. Judith Yolanda Sánchez, gracias a APAC TV por permitirnos dar a conocer nuestro querido barrio Montserrat en esta época de las fiestas del amor. ¡Que viva Otavalito! Muy bien, Blanquita, muchos éxitos, felicidades. Igual Judith Yolanda Sánchez desde Facebook, muchas gracias. También Ruth Quilla Cabascango, sí, gracias a APAC TV, vayan y visiten la playita de Monse, que viva el barrio, que viva la directiva y que viva la playita de Monse. Arima Shiukuna, Rikunakparkanchi, kay playita de Monse Tapas, chayukunata mi asaguta rikuspa kanakpanchi, ima mi tiakta, chasnachata paikunapapas, punda kunamanda, año 2012 manda mi paikunaka ña kasna negocio kunata asaguta viñachispa kapaska mashiukuna, primero yauka, piscinaukunaya, wambuna yakugupillam tiaparkanipan, ña hipagumanga ña hostal taps sinasca kunan pachaupi ña helado kunataps ña hatuspa kanajupan chayupi upipas fin de semana kunata ringapa munashpaka rinalla kapangichi chaykunaman asaguta kushilla yalingapa golpe medidas de bioseguridad kunawamas chaypi kapan visitapangichilla kayuka barrio Montserrat mi kapan mashiyukuna kayukaman chayamunpaskanchi kay barrio Montserrata riksispa kayukunaka antikari ñukanchipa yanapakmanta mishampan villachikirpanchi mayjandakam.
Llegamos hasta estos minutos con la transmisión de Yactapi en Illamor, que conocimos hoy el barrio Montserrat. No sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, quienes son El Auténtico Yamor de Doña Cabrera e Hija, que esto queda en la Esteves Mora y calle Sucre en Otavalo, las deliciosas fritadas y la chicha de los dioses, totalmente recomendado. También pastelería y panadería Son de Azúcar, que queda en la calle Bolívar y Piedraíta esquina, unos ricos pasteles, ricos pancitos para el desayuno, calientitos. También helados La Colón, quienes están ubicados en su nuevo local, Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar, en el segundo piso del CISA. No se olviden que también hay cafecitos, humitas y unos excelentes desayunos en Helados La Colón. También venimos gracias a Pinturas Gama y Color, el color de tus sueños. Esto queda en la calle Morales y Atahualpa, Otavalo. También una sucursal en Cotacachi, en la calle Sucre y 10 de agosto, Cotacachi. Pinturas Gama y Color, el color de tus sueños. También a Fisiovida, que queda en la calle Atahualpa y Manuel Andrade, junto al Consejo de la Judicatura Otavalo. Gracias a ellos venimos y gracias a ellos estamos conociendo lo que son los diferentes barrios de aquí en el cantón Otavalo. Muchas gracias y mañana estaremos nuevamente con una nueva transmisión desde el barrio central de Otavalo. Cayacama.